Paz a vosotros, hermanos, saludándoles con gusto una vez más y compartiéndoles la guía para la predicación matutina del próximo sábado 16 de diciembre del 2023, cuyo título es Bondad. El objetivo que en esta ocasión debemos cumplir y lograr en la congregación es defender la necesidad imperante de ser incansable en el ejercicio de la bondad, partiendo desde nosotros mismos hasta el prójimo, como un estilo de vida cotidiano. El versículo base se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 17, que refiere: Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Iniciaremos por definir qué es lo que se entiende por bondad. El término bondad es un sustantivo abstracto. Viene del latín bonitas, formado de bonus, que significa bueno, y el sufijo tat, que cambia el castellano como dat, que expresa cualidad. Por lo tanto, bondad es cualidad de bueno. Es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Bondad se aplica al carácter de una persona o una acción para indicar que es buena. El significado también de bondad refiere a la persona que es misericordiosa, buena, clemente, compasiva y generosa. La fuente de esta definición la encontramos en significadobiblico.com. La palabra de Dios hace referencia de bondad como un atributo de Dios por su pueblo y para su pueblo, que aunque el pueblo fallara y pecara contra Dios, Él siempre tuvo misericordia para perdonar cada falta que ellos cometían. Una acción emprendida por un hijo de Dios, sea cual sea, debería tener de fondo el deseo de beneficiar a otro, de practicar la bondad y no de corregir una situación que no nos gusta, no de lograr el mejor resultado en una tarea, no demostrar que uno puede hacerlo mejor. Ninguna de estas cosas es algo que emerja de la bondad. De hecho, si examinamos con detalle, son pensamientos o juicios en los que nos colocamos por encima de otros, nos constituimos en jueces, y eso, como hijos de Dios, es incorrecto, porque la bondad debe de ejercerse en el bien, sin esperar nada a cambio, sin dirigirlo únicamente a familiares, amigos o personas que conozcamos o que apreciemos, sino que la bondad debe ser ejercida como una actitud propia de poner en práctica el bien y bienestar de quienes nos rodean. En este orden de ideas, tenemos un gran ejemplo de bondad en lo que escribe el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 3 al 5, donde dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es necesario meditar y ahondar en las palabras que el apóstol Pablo testifica del Señor Jesús, cuando refiere que en las diversas acciones y maravillas que obraba el Hijo de Dios, es de identificar que no buscaba su beneficio personal, ni el reconocimiento de quienes le rodeaban, sino que obraba de una manera nata, per se, como un atributo natural que surge del amor hacia sus semejantes, los cuales son obra de Dios y son creados a imagen y gloria suya. Esa es la bondad y cualidad que se manifestaba en el Señor Jesús en cada una de las acciones que emprendía durante su ministerio aquí en la tierra. Y ese es el ejemplo que debemos imitar como hijos de Dios, como servidores de Él, como dispensadores de la obra de Dios. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús y que enfatiza el apóstol Pablo fue el de hacer bien, manifestar la bondad, sin esperar nada a cambio,
como el evento que registra el evangelista Marcos en el capítulo 6 del versículo 33 al 44, donde refiere que se reúne una gran multitud para escuchar el evangelio que predicaba el Señor Jesús, y al ver la gran cantidad de personas, tuvo compasión de ellas, porque los consideró como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como el día ya era muy avanzado, sus discípulos se allegaron al maestro para decirle que los enviara a los cortijos y aldeas cercanas para que compraran comida, pues el lugar era desierto y no había manera de darles de comer. La instrucción del Señor Jesús fue categórica y directa: que los discípulos atendieran a la multitud y les dieran de comer. Lo que tenían para compartir solo era 5 panes y 2 peces, los cuales después de haber implorado bendición sobre ello, se multiplicó el pan y los peces de manera tal que todos quedaron satisfechos y alzaron cestas de comida que habían sobrado. Esta doble acción de predicar la palabra de Dios y hacer el bien a quien lo necesita, sin esperar nada a cambio, sin beneficiar a conocidos o familiares, es una enseñanza que como hijos de Dios debemos practicar de una forma natural, no esperar a brillar o las acciones que emprendamos sean reconocidas por los demás. Es beneficiar a quien lo requiere y llevar a cabo el bien en el diario vivir, para que, como afirma la primera epístola a Timoteo capítulo 4 versículo 12, seamos ejemplo de los fieles, y esto para testimonio a propios y extraños, y seamos identificados como hijos de Dios, que practicamos el bien y ponemos en práctica la bondad. Pongamos atención en lo que afirma el Salmo 34, verso 8. Gustad y ved, qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y es menester que consideremos que si Dios nuestro Padre tiene este atributo, es necesario que al reconocer que Dios es bueno, bondadoso, entonces es bienaventurado, feliz, gozoso el hombre que confía en él. Y si este atributo lo tiene nuestro Padre Celestial, nosotros también debemos de tenerlo y ejercitarlo, pues somos llamados hijos suyos. En este sentido, consideremos cómo es la bondad de Dios para con todos los habitantes de la tierra, sin distinción alguna. Pongamos especial atención en lo que afirma el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre buenos y malos, y llueve sobre justos e injustos. Esa es la manera en que Dios manifiesta su bondad para con todos. Y la reflexión que también es necesario mirar con atención y denuedo es en el versículo 46 de este mismo capítulo 5 de Mateo, que recomienda que no debemos amar solo a quienes nos aman, porque entonces ¿cuál sería nuestra recompensa? ¿No proceden así también los publicanos? Que para nuestro mejor entendimiento diríamos que así procede el mundo en su manera de actuar día a día, de favorecer o beneficiar de quienes se espera recibir algo a cambio. No se procede de manera desinteresada o altruista. Meditemos también que uno de los frutos del Espíritu Santo es la bondad. Así lo registra la epístola a los Gálatas capítulo 5 versículo 22. Y ello significa que si en nosotros habita el Espíritu Santo, es una consecuencia que manifestemos uno de sus frutos, y ese fruto es la bondad, la cualidad de ser buenos y proceder de manera desinteresada para practicar el bien a nuestro prójimo. Y si comprendemos esta analogía en el sentido que si somos hijos de Dios, daremos como fruto, como una forma de practicar en nuestro diario vivir la bondad, entonces nos manifestaremos ante propios y extraños como hijos de Dios. En este mismo contexto, la epístola a los Efesios capítulo 5 versículo 9 afirma que el fruto del Espíritu Santo es toda bondad, justicia y verdad. Sin que perdamos de vista el objetivo para este tema,
que será expuesto a la congregación el próximo sábado, primeramente Dios nos conceda vida y salud, es el que podamos ser incansables en el ejercicio de la bondad desde nosotros mismos hasta el prójimo. Al respecto, el apóstol Pablo escribe en su epístola a los Romanos capítulo 15, versículo 14, lo siguiente: Empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aun vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. En estas palabras se da por asentado, no se pone en tela de juicio, el que quienes somos llamados hijos de Dios, quienes somos guiados por el Espíritu Santo, estamos llenos de bondad, y ello nos conducirá a aconsejarnos, a instruirnos los unos a los otros y para evitar caer en tentación y lazo del diablo. Debemos tomar en cuenta las palabras del apóstol Juan, cuando escribe en su tercer carta en el versículo 11, Amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Al comprender esta afirmación, debemos entonces asimilar que cuando procedemos con bondad, cuando ponemos en práctica las buenas acciones, siendo guiados por el Espíritu Santo como un fruto que se manifiesta en cada uno de nosotros, entonces manifestamos que somos de Dios, somos sus hijos, y entonces alejamos de nosotros al mal, nos convertimos en luminares de este mundo. Una consideración especial que hace el apóstol Pedro al respecto de lo que venimos analizando y meditando es lo que afirma el apóstol Juan en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 11, donde afirma que si queremos ver días buenos, debemos refrenar la lengua del mal, apartarnos del mal y hacer el bien para ejercitar la paz. Lo anterior confirma que cuando nos apartamos del mal, cuando procuramos ejercitar la bondad, el bien, es necesario que tengamos en mente que el resultado será una vida llena de gozo, paz, tranquilidad, porque no damos lugar a ninguna acción mala o equívoca, sino todo lo contrario. Nuestra esencia, al ser guiados por Dios y la manifestación de su Santo Espíritu en nosotros, entonces procedemos con bondad hacia quienes nos rodean. Hay un aspecto especial que debemos considerar y que en ocasiones lo pasamos por alto. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 10, nos enseña que debemos hacer bien a todos, teniendo el cuidado que procuremos ejercer el bien o la bondad en los domésticos de la fe. Es decir, en una palabra, aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien a todos, especialmente a los hermanos de la fe. Y esto nos enseña que ante las diversas necesidades es primordial y conveniente que sí, hagamos el bien al prójimo, pero debemos iniciar el ejercer la bondad a quienes comparten la misma fe que nosotros, a quienes pertenecemos a la Iglesia de Dios. Hay algo que considero propicio en este tema y considero oportuna la ocasión para reconocer a cada uno de los hermanos, a cada congregación, que haciendo acopio de esta enseñanza de proceder con bondad, de ejercitar lo bueno a los demás y, como hemos visto, especialmente a los hermanos de la iglesia que lleva el nombre de Dios, a todos quienes de manera altruista y fraterna han apoyado a todos los hermanos que han sufrido afectaciones serias y graves, como los hermanos de Tabasco en años anteriores y ahora en este año 2023 a los hermanos de Acapulco, a todos los que han contribuido para que los domésticos de la fe perciban amor fraternal y entrañable, gracias. Gracias por esa muestra de bondad y amor hacia el cuerpo de Cristo. Dios retribuirá a cada uno de ustedes, y como afirma la epístola a los Hebreos capítulo 6 versículo 10, que a la letra afirma, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos.
Así sea esta palabra de bendición para cada uno de ustedes. Amados hermanos, Dios nos permite ejercitar la bondad que mucha falta nos hace, el bien a los demás, sin esperar recibir elogios, reconocimientos, distinciones que son vanidad y vanagloria. Atendamos este tema que nos permita comprender lo necesario que es para cada uno de nosotros el practicar en el diario vivir este fruto del Espíritu Santo. Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos permite ejercitar la fe y, como afirma Hebreos 10:24, considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Dicho de otra manera, miremos los unos por los otros, procuremos ayudarnos los unos a los otros y hagamos buenas obras a nuestro prójimo. Dios otorgue la sabiduría y entendimiento, así como la guía de su Espíritu Santo, para que podamos exponer adecuadamente este tema ante la congregación. Paz a vosotros, amados hermanos.